Buenas noches, profesor Giorgi. Mi nombre es Daniel Cárdenas, estudiante de Derecho, y hoy vengo a hablar sobre el pagaré. El pagaré es un título por medio del cual una persona, que sería el eminente o librador, se obliga a pagar a la orden de otra persona una cantidad de dinero en una fecha determinada. El pagaré es una promesa de pago y siendo un título a la orden es transmisible por medio de endoso. Ahora bien, ¿quiénes intervienen en él? El librado, que es quien se compromete a pagar la suma de dinero a la vista o en una fecha futura fija o determinable. La persona del librado coincide con la del librador, que es aquel que emite el pagaré. Tenemos el beneficiario o tenedor, que es aquel a cuya orden debe hacerse el pago de la suma de dinero estipulada en el pagaré, si éste ha sido transmitido o endosado por el librador. Y tenemos el avalista, que es la persona que garantiza el pago del pagaré. Ahora bien, la estructura del nexo cartular en el pagaré es radicalmente distinta, puesto que el suscriptor promete directamente el pago de una suma, no ordena a nadie ese pago, asimilándose al aceptante. Al mismo tiempo, el eminente crea el título con lo que se equipara el librador. Por lo tanto, en el pagaré no hay una aceptación propiamente dicha. En nuestro país, el título más utilizado es el pagaré bancario, al cual puede llamarse así por el hecho que es usado por institutos de crédito. El pagaré prácticamente no se emplea fuera de las relaciones de los bancos con su clientela, sino teóricamente el pagaré puede ser utilizado no solo como instrumento representativo de un préstamo, sino como un instrumento de crédito y como mecanismo de capitulación de recursos en los mercados capitales. Es importante resaltar que el pagaré es una promesa de pago, más no una orden. Las acciones que nacen del pagaré son las mismas derivadas de la letra de cambio. La acción directa y las acciones de regreso, con la salvedad de que la acción directa a la cual se refiere el artículo 436 del Código de Comercio debe entenderse en el caso del pagaré como una acción contra el emitente y contra su avalista. En Venezuela solo está reglamentado en la ley en el artículo 486 del Código de Comercio, el cual menciona que solo está estipulado el pagaré a la orden entre comerciantes o por actos de comercio por parte de quien suscribe el pagaré, el cual debe cumplir con las siguientes características. Debe tener su fecha, año, cantidad de números, letras, debe decir la época de los pagos, la persona a quien o a cuya orden debe pagarse y la exposición de si son por valor recibido y en qué especie o por valor en cuenta. Sin estos requisitos esenciales, el pagaré carece de efectos cambiarios. Esta fue toda mi exposición sobre el pagaré, esperando haber cumplido con todos los requerimientos exigidos en la materia.